Estamos en las últimas horas de la campaña rumbo al referéndum del próximo domingo para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Esta mañana recibimos al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. ¿Cómo anda? Bienvenido. Un placer estar con ustedes, como siempre. ¿Por qué hay que votar el sí? Ahora, mensaje sobre el final, ¿no? En la recta final rumbo al referéndum. Para defender la educación, para defender las maestras en el Consejo de Educación Primaria, para escuchar la voz de los profesores, para que una persona no la puedan desalojar en pocos días, para que haya derechos de los trabajadores, para que no se limite la huelga, para que se defiendan las empresas públicas, para que el precio del combustible no se fije por esta barbaridad que ni siquiera la puedan aplicar. La mejor forma de haber defendido la LUC en algunos casos es no aplicándola. Por todos estos motivos y porque queremos un Estado presente, hay que votar sí y derogar los peores 135 artículos de una ley que jamás se debió haber votado, que como bien dice un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales y el Parlamento, son los proyectos de ley de peor calidad democrática. Esto fue lo que se eligió, la peor calidad democrática. Pereira, en los últimos días, sobre todo desde el oficialismo, la oposición a quienes votan el sí, se ha señalado que el Frente Amplio votó a favor de lo que tiene que ver con los combustibles dentro de la LUC. Sí, el Frente Amplio, para mí erráticamente, votó artículos para modificar otros que se trataba de la desmonopolización de importación de combustibles e intentó mejorarlos. Pero aún así, el Frente Amplio tiene la capacidad de decir estos artículos están mal y está bien que los quieran impugnar. ¿Fue un error entonces? Sí, admitido. No es un error oculto. Pues hay gente que se equivoca y esconde. Nosotros nos equivocamos y mostramos la cara. Pero claramente los fundamentos de la Federación ANCAP y del PIT-CNT fueron contundentes para poder incluirlos dentro de los 135 artículos. Ayer el presidente en la conferencia de prensa, rebatió algunos de los argumentos que usted plantea, ¿no? Habló, por ejemplo, del tema del combustible, habló de la educación, habló de la seguridad también. ¿Cómo vio la cadena que hubo ayer en esa conferencia? Sí, yo no la vi, la escuché porque estaba en un acto en Paysandú. Ustedes saben que hemos dedicado los últimos días, pero sobre todo casi los últimos años y medio, a estar recorriendo el país, a visitar a nuestros compañeros. Y esto lo están haciendo miles de militantes, golpeando puertas. Es la diferencia de un presidente haciendo una campaña en soledad, una conferencia en soledad, y un mundo de gente escuchando la cadena de radio y televisión en el Obelisco, en el banderazo. Y bueno, son formas de hacer política. Yo creo que ayer se cambió una parte de nuestra institucionalidad. Hasta ahora nunca un presidente había participado como jefe de la campaña en un referéndum, como la voz autorizada de la campaña. Incluso después que hable él, no puede hablar nadie, no puede debatir nadie. Suspendieron los debates. Esto nunca se había visto en el Uruguay. Es un cambio, para mi gusto, extremadamente negativo, que no le estamos dando el volumen que tiene. Porque si el presidente puede hacer eso, los miembros de la Corte Electoral pueden hacer lo mismo. Hoy podrían estar todos sentados en conferencia de prensa dando su opinión por el sí o por el no. ¿Y qué pensaríamos nosotros los uruguayos y uruguayas? Yo pienso negativamente. Pienso que el partido de gobierno tenía otros hombres y mujeres y el presidente de los uruguayos es el presidente de todos. No obstante, sobre el contenido, claramente cuando los padres llevan a los niños a las escuelas y encuentran superpoblados, los grupos superpoblados no me precisan a mí para saber cómo se afectó. Claramente cuando el artículo 127 flexibiliza la obligatoriedad, lo que hace es que, sobre todo los padres que no colocan en la escala de valores la educación como prioritaria, no va a ser un problema para usted. Va a ser un problema para aquellos que no la colocan como prioritaria, probablemente tengan una tasa de inscripción menor. Y cuando dicen el Frente Amplio no hizo nada en su periodo, podría estar todo su programa diciendo los cambios en educación, pero sobre todo en primera infancia, de 0 a 3 años en CAIF, pasó de 42.000 niños a 57.000 niños en un momento donde la natalidad cayó. 15.000 niños más en CAIF. Se construyeron 142 CAIF. Cada niño tuvo un computador, cada escuela, cada liceo tuvo internet. Se generó la UTEC. La matrícula de la UTU creció en 68%. Cuando nos critican la tasa de egreso, que está bien criticada, que es de 40% segundo ciclo de secundaria, cuando el gobierno del Frente Amplio agarró de gobiernos de los actuales partidos de gobierno, tenía tasa. La tasa de egreso era de 30%. Yo estoy convencido que ese debate el Frente Amplio lo tiene que dar. Lo tiene que dar porque el relato está matando los datos. Uruguay duplicó el doble en educación. Uruguay le pagó el doble a sus maestros, que son los que tienen el acto educativo. Uruguay triplicó el sueldo de las auxiliares prácticamente.
El Uruguay construyó 1000 cargos de auxiliares de servicio para que los comedores tuvieran una asistencia mayor y que la alimentación escolar fuera más potente. Son los cambios que han cambiado, como salvo... Sí, perdonando la crítica ha sido que eso no se vio reflejado en el desempeño educativo, en que los niños sepan más. Se vio reflejado. La tasa de egreso pasó de 30 a 40%. En la prueba PISA mejoraron los aprendizajes. No crean que todos los relatos que les hicieron son reales. No crean que la gente hoy se siente más segura porque está la LUC. No crean que la policía está protegida a partir de que asumió el Partido Nacional. Porque cuando asumió el Frente Amplio del gobierno, los policías no tenían chaleco, no tenían uniforme, no tenían armas, no tenían profesionalización y no tenían salario. Mucho menos sindicatos que les estaba prohibido. Y por hacer una huelga destituyeron trabajadores. Cuando terminamos ganaban 3 veces más, tenían uniforme, tenían armamento y tenían profesionalización. No hay que comerse los relatos. Pero los resultados a nivel de seguridad pública, ¿cree que fueron acordes a esa inversión? Bueno, si usted hubiera dejado realizó? una policía desarmada, sin uniforme, sin chaleco, yo no quisiera saber cuáles hubieran sido los resultados. Y hoy los resultados, acá pueden salir de subrayados los barrios a preguntar cómo están y la gente no tiene la percepción de que la seguridad mejoró. En todo caso, mejoró en la pandemia cuando nadie salía de la casa, pero ahí mejoró en todos lados. Sin embargo, el sindicato de policías no salió a defender al gobierno anterior, al contrario, pareciera que les parece bien este impulso legislativo que les da más respaldo como está bien, pero la democracia es eso. Lo que pasa es que nosotros admitimos la opinión. Pero eso no es un relato construido, los protagonistas no, los protagonistas hay de todo. Mario Lallera salió el otro día a opinar sobre la seguridad y sobre lo que esta ley... Fue jerarca en los periodos anteriores. Bueno, pero déjeme terminar la frase, si no... Mario Lallera y miles de policías, miles, van a votar el sí porque creen que este modelo, lejos de protegerlo, lo desprotegió. Pero sobre todo, porque tienen que decir toda la verdad. Hay varios sindicatos de policía diciendo, además nos rebajaron 18 días de salario. Trabajan lo mismo, los protegidos, los que los van a proteger, pero cobran 18 días menos de jornales por año. ¿Esa es la manera de proteger a un trabajador, pagándole menos? Yo creo que no. Ahora, cuando el sindicato de policía se expresa, no sale ninguno de nosotros a decir, no tienen autoridad para decir eso, porque ustedes se formaron, porque fueron parte... Solo se formaron los sindicatos, porque el Frente Amplio propició la formación de los sindicatos. Antes del Frente Amplio estaban prohibidos. Prohibidos. ¿Sabe lo que es prohibir? Prohibir. Entonces, que tenga esa opinión el sindicato policial, para mí es democrático, como que la tenga Lallera. Salió Lallera y lo cuestionó hasta el presidente de la República. Tenemos que ser un poco más tolerantes en el Uruguay. Las opiniones discrepantes son parte de la razonabilidad democrática. Pereira, ahora, ayer el presidente hizo hincapié en que si no se mantuvieran estos 135 artículos, ese respaldo jurídico que se le daba a la policía cae a partir del lunes y el mensaje puede ser muy malo. Pero ¿de verdad usted cree que tienen más respaldo jurídico? Yo no lo creo. Bueno, una de las cosas que dicen es que antes tenían que ir a la par con los delincuentes, a la fiscalía, a los juzgados, a declarar, y ahora tienen otro respaldo y garantías que le brinda la ley de urgente consideración. Yo parto de la base que no, pero el que mejor lo sabe es el policía. Yo parto de la base que han tenido que ir muchas veces a fiscalía. Yo parto de la base que se da un relato que no tiene nada que ver con el dato y que además se propicia para abusos como hemos denunciado. Y cuando usted tiene 4 horas para no avisar a la fiscalía, tiene 4 horas para poder abusar. ¿Eso lo hacen la mayoría de los policías? No, la minoría más absoluta. Pero cuando se violenta un derecho humano, aunque la persona haya cometido un delito, se violenta un derecho humano. Y a todos nos tendría que sensibilizar. No hay derechos humanos de primera y de segunda, no los hay. Pereira, ¿en qué quedaron esas 50 denuncias que... Bueno, ahora nos enviaron una respuesta. Porque se ha dicho por parte del oficialismo que no han tenido un andamiaje a nivel de la justicia, que no fueron tales, que hay delincuentes que han sido procesados por esa causa. Pero yo le vuelvo a decir, suponga que son todos delincuentes, las 50 causas o las 100 causas que presentó la Asociación de Defensores de Oficio. ¿Usted dice que la condición de que alguien haga un hurto es la condición para que le peguen en el piso en un patrullero? No. ¿Para que le hagan un teléfono? ¿Para que le peguen dentro de una prisión? Usted dice que solo por tener un delito se le puede... Porque eso es lo que quieren que discutamos previo al plebiscito. Los delincuentes tienen que ir presos, pero al mismo tiempo hay que respetarle los derechos humanos. Y cuando no se los respeta tiene que haber voces que aunque tengan costo político, se levanten. Porque un día pueden ser nuestros hijos. Entonces, no pensemos esto como si fuera un problema de otros.
No se garantiza seguridad, como bien lo dijo el doctor Germán Ale, grado 5 de Criminología, como bien lo dijo la Fiscalía General de la Nación, llenando la cárcel de presos jóvenes y pobres. Se genera con igualdad social. ¿Y cuáles fueron las políticas de este gobierno para abatir la desigualdad? Desde que inició, 100.000 personas comen en las ollas populares. No tendrán tanta trascendencia pública como tendrían al principio. Pero están, 60.000 uruguayos hoy van a las ollas populares. El país creció 4,5%, pero la gente no puede comprar alimentos porque crecieron en forma enorme. No me lo tienen que creer a mí. Cuando la gente va y los huevos pasaron de 100 pesos a 320 pesos, ¿qué me van a tener que comprar a mí? Si para hacer una ensalada... La economía que dice que aumentó el consumo interno también. Y que creció la economía un 4%. Creció la demanda interna y la externa. Y creció... De los pobres, de los trabajadores, es inviable. Si a usted le... Pero no, pero... ¿Piensa que eso es mentira? Sí, claro, es cálculo. Si usted gana menos y los productos valen más, compra menos. No hay forma de que dé otra cosa. Es la matemática de segundo de escuela. Luego, si los que consumen son los más poderosos, es probable que haya aumentado el consumo de los más poderosos. Se acumularon en los bancos uruguayos extranjeros miles de millones de dólares cuando otros tienen que vivir de una jubilación de 16.000 pesos que perdió poder de compra. Bajaron las jubilaciones mínimas. ¿Y cómo la gente le va a creer entonces al gobierno? Si le prometió bajar los combustibles y los elevó por encima de la inflación y los salarios. Le prometieron que no se tenían que ajustar los cinturones. Hay un breve video de Laura Raffo diciendo, cuando usted va y compra con los precios más caros y el salario se mantiene, en un gobierno que tenía 15 años de crecimiento salarial sostenido. Ahora, sigue el mismo razonamiento. Cuando usted va al almacén y gana menos y los artículos salen mucho más, compra menos. Y la demanda del año pasado cayó, sustancialmente cayó. Y si habla con el sector turístico, que le dijeron que iba a haber una temporada bárbara, saben que ya fue una temporada mala. Bueno, está indicado como los sectores de crecimiento por estas cifras divulgadas ayer por el Banco Central. ¿Cuál? Hotelero, restaurantes... Bueno, no, pero estaban en cero. Pero claro, crecieron también los gimnasios, pero estaban en cero. Crecieron las camionetas escolares, pero ¿de qué no transportaban a escolares? Cuando usted está en cero, crece con solo caminar. Ahora, de que haya crecimiento, a que el sector sienta que se reacomodó, hable hable con aquellos que trabajan y viven del turismo. Pereira, en definitiva, ¿es un plebiscito al gobierno y a su gestión esto? Ojalá. Yo desearía, pero no lo es. Desde miembros del gobierno se dice eso, ¿no? Se afirma de que la propuesta del sí es, bueno, medir fuerzas, ¿no? Más allá de los 135 artículos en pugna. ¿Usted les cree? Yo no. Porque si hubiera una elección de medio periodo tendría que cambiar algún parlamentario, algún cargo de gobierno. Los ministros van a ser los mismos, salvo que los cambien, y hay razones para cambiar. Pero serán razones políticas. Los senadores y diputados los mismos, los intendentes los mismos, los ediles los mismos. ¿Cuál es la elección de mitad de periodo? Entonces, cuando en verdad no tenés ideas para sustentar, suspender debates. No te presentás. No dejás hablar a tus miembros de la comisión después que habla el presidente. Nadie va a hablar después del presidente. Y estas cuestiones, ¿nosotros por qué las naturalizamos? A nosotros nos decían mano de yeso cuando votamos 50 diputados. Y ahora es silencio de yeso, boca de yeso, y nadie dice nada. ¿No es una revancha de las elecciones de 2019? ¿Cuál va a ser la revancha? Votaron una ley espantosa, criticada por la OIT, por la Fiscalía General de la Nación, por el Instituto de Derecho Penal, cuestionada por las organizaciones especializadas en la niñez y la adolescencia. Bueno, sin embargo, ellos citan, por lo menos el oficialismo cita a la OIT cuando habla del derecho a huelga, del derecho de ingreso. No me crea a mí ni al gobierno. Léalo, yo se lo dejo ahora, lo tengo. ¿No era una recomendación de la OIT? Cuestiona particularmente la prohibición de piquetes, porque imagínese lo que pasó en la obra detrás de la Tahona. Casas de $650.000. Le pagan a los trabajadores por debajo del laudo. Los trabajadores protestan y los despiden. Negocian el despido en el Ministerio de Trabajo. ¿Y sabe lo que hacen? Contratan personal por fuera de la empresa. Y eso no se puede tomar ninguna medida contra esa arbitrariedad. Caputo no paga. Los trabajadores se paran en la puerta. ¿A quién hay que desalojar? ¿A los trabajadores o al que no paga el salario? ¿De qué vivimos los trabajadores? ¿De qué viven los trabajadores? Entonces, cuando se subvierte la carga, terminás pensando que la huelga es un problema para vos. Y porque hubo huelgas, es que vos tenés salario vacacional, aguinaldo, licencias, canastas a fin de año.
Ustedes tienen que ser los defensores, ustedes todos los trabajadores, los defensores más grandes que los trabajadores puedan luchar. Los sindicatos pueden cometer errores, pero donde no hay sindicatos, Paraguay y otros países de América Latina, la gente no se jubila, la gente no tiene derechos, la gente no tiene limitación de la jornada laboral, a la gente se la explota. Bueno, hay Entonces, muchos cuando se le trabajadores que quitan están pensando herramientas- diferente y van a votar no. No, eso no lo sabe usted. Bueno, Usted- supongo. usted el 27 Digo de por los marzo, números. Miren que en el 2019 decían que la posibilidad de que Martínez fuera presidente tendía 0. Y a las 12 de la noche nadie sabía quién iba a ser el presidente. Miren que nos dijeron en la firma los principales encuestadores, politólogos del Uruguay, que era imposible llegar a 700.000 firmas en el medio de una pandemia. Y entregamos 800.000. En general, La gente cambia la historia, la política cambia la historia. Entonces, ¿que hay trabajadores que van a votar el no? Sí, hay. Pero nosotros tenemos que trabajar para que estas cosas las entiendan. Porque como bien dijo Richard Reed en uno de los debates, cuando los trabajadores luchan y logran un objetivo, luego van todos los que no paran y cobran ese objetivo. Y ellos también tendrían que razonar si eso es legítimo. Si la lucha de un sindicato luego tiene que ser valorada por el resto de los trabajadores. Porque ellos van y los cobran. Pereira, recién mencionaba que después que habló el presidente no iba a poder hablar nadie más, que no se iban a presentar a debates. Ahora en ADM, por ejemplo, están Sanguinetti, Mieres, Iturralde, Manini. Hoy estuvo el ministro de Que no Trabajo se iban a más temprano en presentar a otro debate. medio. Bueno, pero no me pregunte a mí, capaz que flexibilizaron la norma. Fue una noticia que dieron ustedes. Le suspendieron el debate a Pacha Sánchez y Gandini. Y Gandini explicó el motivo por el que se le suspendió. Y el titular del diario decía, después que habla el presidente no habla nadie. Si esto se flexibilizó, y es lógico que se flexibilizara, ¿cómo se va a flexibilizar una cosa tan dura como que después que habla el presidente no puede hablar nadie? Pero los debates los suspendieron todos, ¿no? Porque en cada debate perdían posiciones. No es antojadiza, es una decisión de campaña, perdían posiciones, porque ni bien la gente sabe que los maestros no van a estar en el Consejo de Educación Inicial y Primaria, que se derogó una institucionalidad que tiene más de 100 años en el Uruguay, que el artículo 127 de la LUC es dañino para la obligatoriedad, es dañino, que puede haber un estatuto paralelo para docentes, si algunas escuelas los maestros accedan por concurso o por aspiración, es decir, por mecanismo de transparencia, y en otras un director de escuela pueda elegir la totalidad de los maestros de acuerdo a su proyecto de centro. Esto es dedo, acomodo. La gente empieza a darse cuenta que está mal. Cuando llevas al niño a tu escuela y ves grupos de más de 35, cuando se había logrado aminorar a un promedio de menos de 25, claro que la gente empieza a entender que votar la LUC es una decisión desacertada, que hay que votar el sí para derogarla. La gente lo entiende en cada acto concreto, en cada lugar concreto de la vida. Y ellos nos preguntan, ¿qué empeoró cuando empezó la LUC? Yo ya le dije varias cosas hoy, ¿no? El precio de los combustibles, la educación pública uruguaya, la cantidad de horas que no pudieron elegir los profesores de secundaria y de UTU, la cantidad de trabajadoras domésticas y rurales que le empezaron a pagar en efectivo y probablemente en algún momento le evadan el salario, como le evadieron durante decenas de años. Ustedes se preguntarán por qué hay tantas decenas de miles de jubilaciones mínimas. Es porque en muchos momentos de la vida de este país no le aportaban al BPS a los trabajadores. Entonces, cuando estas cosas se empiezan a mostrar... Ahora, cuando uno pregunta, ¿y cuáles son los logros de la LUC? ¿Cuáles eran las urgencias que contenía la LUC? ¿Cuáles son los problemas reales que se resolvieron de la vida de la gente? ¿Qué es vivir mejor? ¿Qué es acceder a una educación de calidad? ¿Qué es poder tener justicia social? ¿Qué es disminuir la brecha entre ricos y pobres? ¿Qué es acceder a los servicios públicos de calidad? ¿Cuáles fueron de estos que solucionó la LUC? ¿Por qué estos eran urgentes? ¿En base a qué razonamiento? Y uno no lo encuentra. Y naturalmente pienso yo que cuando la gente medita, cuando la gente reflexione, a pesar de que la cancha está súper flechada, son episodios, todos me dirán que son episodios, pero hay 3 publicidades del no, cada una del sí. Son episodios, pero cuando tuvieron que elegir las papeletas, le dieron la celeste al no. No sortearon, le dieron la celeste al no. Es flechar la cancha. La Carta Electoral todavía no hace una campaña del bien público para informar la diferencia entre el voto en blanco y el voto anulado. Son episodios, pero ¿La hay Corte mucha Electoral gente que no también tiene está idea. flechada? Y usted, ¿qué opino yo? Sí. Que tomó decisiones para flechar la cancha. Es más, un miembro de la Corte Electoral opinó que éramos mentirosos. Nunca había visto yo eso en mi vida. Habrá sido episódica, pero flechada totalmente. No estoy diciendo con esto que no va a garantizar los resultados. Los va a garantizar y creo en la Corte Electoral para garantizarla.
Pero cuando vos le das el celeste, que es el color de todos los uruguayos, a una de las opciones, está flechando la cancha. Pereira, obviamente estamos en la intensidad de las horas previas. Después del domingo, va a haber dos escenarios, ¿no? Uno u otro. ¿Cómo sigue el país? ¿Cómo sigue la relación política entre oposición y gobierno, entre el PIT-CNT y el gobierno, ¿no? Me refiero a los integrantes de la campaña por el sí, después del domingo. No, yo en solo ambos puedo hablar escenarios. por el Frente Amplio. Usted pidió una mesa de diálogo, lunes No, ganara yo no pedí, quien ganara. eso es una confusión y el presidente encima le contesta la confusión, pero está, es el Uruguay. Bueno, Bueno, tenemos por las miedo de declaraciones que se confundir. entendieron, claro. No, la propuesta la hizo Richard Reed. Un periodista me preguntó si yo personalmente compartía la propuesta de Richard Reed. Dije que sí. Se transformó en la propuesta de Fernando Pereira. No es una propuesta de Fernando Bueno, Pereira. pero usted ni del Frente acompaña esa Amplio. idea de sentarse a Yo dialogar. acompaño. Por lo que entendí ayer, el presidente no. Y el presidente en esto es mano. El presidente no ha optado por el diálogo. Nosotros le hemos planteado el diálogo social para tratar el tema de la seguridad social. Él prefirió un comité de expertos. Y una transformación de la seguridad social no nace bien si no nace de un consenso social amplio. Y eso supone los empresarios, los trabajadores, los jubilados, todos los partidos del Uruguay, porque está pensando las políticas de la seguridad social para 30 o 40 años adelante. Ojalá el presidente reflexione y el gobierno reflexione y convoque ámbitos de esta naturaleza. Para temas de seguridad que no se van a resolver mostrando gráfica y no dejando hablar los técnicos que hacen esa gráfica, porque en el gobierno anterior ustedes podían entrevistar a los técnicos, hagan el esfuerzo ahora de poder entrevistarlos a ver si lo logran. Dice, son los mismos que hacían los datos del Frente Amplio, pero durante el Frente Amplio los podían entrevistar. Hoy no. ¿Por qué? La campaña del sí costó un poco más de $600.000. Nosotros dimos la información a un medio, se publicó por todos lados. ¿Cuánto costó la del no? Ayer el presidente no contestó. Hoy le van a preguntar a la campaña del no cuánto costó. Dijo que no sabía, que no Bueno, estaba él no informado. sabía, no contestó. Si no sabía, no Que no contestó. está dentro del comando de campaña por el no. Bueno, parece que sí, porque si fue el vocero de la campaña, Ahora, yo Pereira... lo pongo como el que va a hablar en nombre de una campaña, Sí. o es el presidente de la campaña o es el jefe de la campaña. Que no sepa, está dentro de su derecho porque es presidente de la República. Hoy, la campaña del no, ¿les va a dar la información a ustedes de cuánto le costó esta campaña tan enorme en relación a la campaña del sí? Sí estará flechada la cancha. Pereira, Por mí se pueden enojar, digamos, usted no ustedes. Por mí vuelve- se pueden enojar los que digo esto, pero miren un informativo, miren un programa de televisión. no me quiero ir del tema que vuelve a traer la figura del presidente defendiendo la ley de urgente consideración, encabezando de alguna manera lo que es el cierre de la campaña con la conferencia de prensa de ayer. Usted en su momento dijo que entendía que el presidente defendiera una ley que fue propuesta desde el Ejecutivo. Sí, una cosa es defenderla, otra cosa es ser el vocero. ¿Y qué sería la conferencia de ayer? Bueno, usted... ¿Cuál sería la diferencia para entenderla? La conferencia de ayer yo le llamaría el abuso. A la cadena de radio y televisión le dieron entre 5 y 7 minutos, al presidente 30. Pero eso fue una elección de No, cada eso uno no de fue una los elección. ¿Qué va a ser comandos. una elección? Pero cómo no, No, Ustedes pero no me piden- diga fue una elección. El Pero a ver, presidente para Melo... entenderlo, Pereira, No, pero déjeme explicarle. pero sin No, entrar en un pero ambiente ahora más déjeme caldeado. explicarle, si no voy a quedar no Sí. explicando. El presidente Melo dijo, van a haber 2 cadenas de radio y televisión. Una probablemente hable yo. De eso a cambiar las reglas de juego es que una quedó en cadena de radio y televisión y la otra se transformó en una conferencia de prensa. Esto es cambiar las reglas de juego. No es el horario ni el día, que en eso tiene razón el presidente. Ahí no hubo una mentira del presidente, ni una deslealtad. Y hablamos y yo aclaré este tema. Pero en cambiar las reglas de juego, no lo dudo ni yo ni nadie. No es una posición pareja dar 6 minutos a alguien o 7 y el otro utilizar 32 minutos. Y para los que decían que las cadenas eran organismos vetustos, estas cadenas las miraron más de 400.000 uruguayos. Más de 400.000 uruguayos. Así que tan vetusto el instrumento no era. Bueno, pero ahí se puede evaluar entonces qué pudo haber sido más efectivo. Capaz que la cadena fue más No efectiva. importa, de la lo que importa conferencia. es el abuso. Cuando Si un hubieran presidente sabido, ¿hubieran en su hecho posición- conferencia? No sé, pero no se fue lo que se conversó. La primera reunión con el comando del no, que el comando del no es el mismo que otorga la cadena, ¿no? El secretario de la presidencia, el secretario del presidente, la FLUF, todos los que comandan la cadena negocian con el sí 2 cadenas. En un momento le dicen al comando del sí que van a cambiar, que van a hacer una conferencia de prensa del presidente. Esto no es cambiar las reglas de juego. A la gente estos abusos no les gusta. Independientemente de quién los haga, no les gusta. Y no es por un problema de que el presidente defienda o no. Hasta ahora hubo varios referéndums. En ningún referéndum participó el presidente de la República. Porque el presidente es de todos. De los que votamos el sí y de los que votan el no.
Y ese cuidado institucional el Uruguay siempre lo ha tenido. Y yo creo que en este momento esto no lo juzga, ¿no? Una decisión de un presidente no juzga toda su trayectoria. Digo que en este caso estoy convencido que le erró al bizcochazo, como decían en Jacinto Vera. Ya para cerrar, porque a mí no me quedó muy claro, el lunes, ¿va a haber disposición al diálogo? Nuestra siempre, el lunes, el martes, el miércoles, el domingo, hoy. Nosotros disposición al diálogo siempre. Como si el Uruguay si gana el no, por ejemplo. Si nos piden que renunciemos a ser oposición, ya contesto que no, porque somos oposición. Si nos habilitan el diálogo, vamos a ir con nuestras propuestas siempre, siempre, que ponen en el centro de la preocupación la vida y los problemas de los uruguayos. Hoy el problema principal de los uruguayos es la carestía. Entonces, claro, le cuesta al uruguayo estar laudando con la LUC cuando no puede llegar a fin de mes. Le cuesta laudar el uruguayo por la LUC cuando no está pudiendo pagar el alquiler. Le cuesta al uruguayo discutir cuando le bajaron a las maestras 18 jornales en 2 años consecutivos y cuando este año no va a ser un año de recuperación salarial como le prometieron a la gente. Le cuesta a la gente vivir con menos dinero y que los productos sean más caros. Pero estos temas no pueden estar en la agenda porque el gobierno priorizó otros temas que no tenían nada que ver con las urgencias del pueblo uruguayo, con las urgencias de la mayoría de los uruguayos. Fernando Pereira, muchas gracias por estos minutos. Muy amables, como siempre, un placer. Y más allá de ánimos y de pasiones, que todos vayamos a las urnas el domingo disfrutando de la democracia y de la posibilidad de votar y elegir. Si me permitís, se ha dicho, la campaña está irascible. Ojalá todas las campañas del mundo tuvieran esta irascibilidad, ¿no? Esto es lo que le deseo al mundo, que las campañas sean con este clima de tolerancia. Hay algún desconsiderado que ha tenido palabras desacertadas, pero son escasísimas personas. Entonces, que la democracia funcione en lógica de poder practicarla es un lujo que los uruguayos no debemos olvidar porque en algún momento lo perdimos y cuando se perdió mucho. Se perdió vidas, se perdieron uruguayos en el exterior, se perdieron historias, se perdieron relatos, se perdieron la posibilidad de la construcción democrática. O sea, que valorar que estas cosas puedan pasar, que para que estas pasen tiene que haber miles de almas uruguayas con amor que hayan salido a juntar 800.000 firmas. Yo no sé si nosotros nos damos cuenta de la dimensión que tiene juntar 800.000 firmas. Tal vez viendo el camión que depositó las firmas en la Corte Electoral se ve el esfuerzo de miles y miles de personas que ahora están haciéndolo para que el vaso se llene y al mismo tiempo se desborde, es decir, para que gane el sí. Muchas gracias, Pereira. A las órdenes. Cerramos por aquí la entrevista con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Ya son las 9 de la mañana, 29 minutos.